Muchas gracias Gracias a ti. por acudir a la llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Has entrenado hoy? No, hoy no, ¿no? Sí. ¿Hoy has entrenado Sí, ya? sí. ¿Y qué has hecho? Pues por la mañana, lo de todas las mañanas, la preparación física, solemos dividir el entrenamiento en dos partes, ¿no? Por la mañana preparación física y por la tarde judo en el tatami. ¿Y qué es eso de preparación física por la mañana? ¿Qué se hace? Bueno, pues vamos cambiando un poco la forma del entrenamiento, ¿no? Sobre todo aplicado a fuerza, resistencia. ¿En gimnasio? ¿Con sí, peso y todo eso? en el gimnasio, sí, con peso. Vale. Normalmente peso libre, casi siempre. Y dependiendo del día, pues toca una vez tren superior, tren inferior o un poco de resistencia, full body, o sea, va cambiando un poco lo que el preparador Vale. físico nos va diciendo. Y luego por la tarde judo. Por la tarde judo, sí. ¿Y eso cuántos días a la semana? Pues de lunes a viernes suele ser 2 sesiones y luego el sábado una sesión, depende un poco del momento de la temporada, suele ser una sesión de preparación física. ¿Y judo 2 también a la semana? Judo de lunes a viernes, por las tardes solo, Todos los días. todos los días. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Todos los días judo. Sí. ¿Y de fuerza 2? Más el sábado. No, de fuerza también de lunes a viernes, Ah, también. más el sábado, Ah. o sea, 6. ¿Y entonces eso que has dicho de 2 días? ¿De qué? No, dos sesiones. Hacemos dos que sesiones, hacéis doble sesión al doble día. sesión al día, Doble sí. sesión al día. Vale. Fuerza vale. y judo, sí. Vale. Te he visto muy fresco cuando te he recibido. Digo, este no ha entrenado hoy todavía. No, sí, siempre por la mañana me gusta ir casi a primera hora a las 9:30, estar allí en el gimnasio. ¿Desayunas antes o después? Desayuno antes. ¿Qué has comido hoy? Que eso me interesa siempre. Pues mira, hoy he hecho una tostada de jamón serrano y Vale. un café con leche. Ha sido el desayuno. Y ahora antes de venir, pues he terminado un batido de protes Vale. y he venido para acá. ¿Prote sin más o con hidrato también algo? Solo prote. Con un plátano. He cogido un plátano. Y lo has metido en la batidora. No, directamente. Has mezclado. Sí. Vale. ¿Y luego cómo comes? Es que últimamente estoy muy interesado en cómo come la gente, sobre todo los deportistas. Y luego, pues ahí sí que suelo mezclar un poco hidrato, un poco de proteína y algo de grasa también. ¿Pero cuentas todo lo que pesas, las cosas y todo No, eso? ahora mismo que tengo una competición más lejos, no suelo pesarlo. Pero es verdad que cuando se va acercando y tengo Ahí sí. que ajustar el peso, ahí controlo todo. Cada gramo que estoy comiendo sí que lo controlo. ¿Cuánto estás de peso ahora? ¿Lo sigue, o sea, aún Ahora así te estoy sigues 65 y yo me peso vale. yo me pego en menos de 60. Vale, o sea que tienes que estar... ¿Pero hacéis recorte vosotros? ¿Rollo la gente está de MMA y eso? No tan ¿O extremo, eso pero no? sí que es verdad que el último día sí que bajas. El día del pesaje sueles bajar 2 kilos de agua líquido. aproximadamente. Sí, ¿El día del líquido. pesaje? El mismo día, pues sí. también hacéis... Sí. El último día es... Nosotros las categorías ligeras competimos el viernes de normal. Pues el jueves por la mañana, que es el día del pesaje, estás corriendo con plásticos en sauna ¿En serio? hasta las 4 de la tarde, que es el pesaje, sí. Ostras, ¿y eso no te deja muy tirado? Bueno, pero al final luego tienes desde las 4 de la tarde hasta el día siguiente para poder recuperarte y para estar en las mejores condiciones. Al final prácticamente todo el mundo va en las mismas condiciones. Luego también es importante en judo que no pasarte, porque el viernes por la mañana hay un sorteo de 4 personas y solo pueden pasarse el 5% del pesaje, o sea, te puede volver a tocar pesarte otra vez. ¡Ostras! O sea, que te meten ahí una trampita para ver si te pillan. Claro, para que no te pases, tampoco para no competir a lo mejor con 66, 67 kilos, para que no hagas tanto efecto rebote. Entonces tienes dos opciones, o te controlas o te la juegas y esperas a que no te toque ese sorteo. Porque ¿cuánto es el El 5%, rebote? 63 kilos podrías Vale. pesar ese día de la competición. ¿Te han pillado alguna vez? Sí, me ha tocado alguna vez y a lo mejor me pasaba 800, 1 kilo y bueno, pues por suerte como ya estás hidratado lo bajas rápido, ¿no? En cuanto te pones a moverte un poco, al final te sirve también para calentar, lo bajas y lo das. Pero ya más de eso es duro y al final te va a afectar tu rendimiento luego en la competición. Porque luego la competición, más o menos, ¿cómo es en términos de cantidad de sesiones que tienes en la competición? Porque a veces peleáis en un mismo día varias veces, ¿no? Nosotros peleamos siempre el mismo día. Todo en el mismo día. Tanto para bien como para mal, se acaba ese día sabes si sacas medallas, si has ganado, si no, o si te has ido en primera ronda a casa. Entonces, normalmente suelen ser competiciones de 4 o 5 combates. Cada combate duran 4 minutos y en caso de que esos 4 minutos ninguno de los dos puntúe, te vas a una Golden Score, que es una técnica de oro,
que puede ser infinita, o sea, hasta que uno de los dos marque o en este caso consiga 3 sanciones. Y así podrías estar. Y así 4 o 5 combates. Empieza a las 9, 10 de la mañana la competición y las finales suelen ser a partir de las 5. O sea, estás en el pabellón desde las 8 hasta las 6, 7 de la tarde. ¿Y cómo se maneja ahí la presión? Bueno, pues estás tranquilo, estás pensando un poco en el combate que tienes que hacer, un poco la estrategia que vas a aplicar, porque ya como en el circuito nos solemos conocer todos y nos tenemos estudiados, ¿no? Entonces sabes si es diestro, si es zurdo, cómo agarra, cuáles son sus puntos fuertes, por dónde tienes que ir tú y al final pues vas pensando un poco en eso durante que vas haciendo el calentamiento. También hay momentos, ¿no? que estás tumbado en el tatami descansando, prácticamente dormido, relajado, ¿no? Porque si no al final estar tanto tiempo activado, concentrado, te agota. Te revienta, ¿no? Durante el día. Y ahora que ya ha pasado tiempo de la semi del año pasado, ¿cómo se ven las cosas? Bueno, bien, contento, ¿no? De cómo fue al final ese día. Podía haber ido mejor, pero bueno, contento al final de poder haber conseguido esa medalla en los Juegos Olímpicos y con ganas, ¿no? De seguir compitiendo y de seguir mejorando. ¿Pero hubo ahí algún momento de fatiga o algo mental para...? Porque como recuerdo que comentaste algo, bueno, corrígeme si me equivoco. Sí. Recuerdo haber escuchado, yo la estuve viendo en directo ahí en París y la verdad estábamos súper conectados y emocionados en el momento. Y tenías la iniciativa en el combate, estabas, bueno, para los que no sabemos mucho de judo, pero se te veía que estabas liderando la energía del momento. Yo mientras que iba pasando el combate, es verdad que cada vez me iba encontrando mejor y en cuanto llegamos a esa técnica de oro, porque ninguno de los dos habíamos puntuado, yo me sentía mucho mejor, que iba dominando el combate, pero al final en judo son tomas de decisiones muy rápidas y un fallo te deja fuera de la competición. Me estranguló en suelo, no pude aguantar porque me iba a dejar dormido si aguantaba más, tuve que palmear y bueno, pues se acabó el combate, ¿no? Se acabó seguir luchando por esa medalla de oro, por meterme en la final, pero al final sabíamos que había otro combate, que no había nada todavía decidido. Hicimos 2 combates antes y cuando llegamos en semifinales pues todavía no teníamos nada hecho. O sea, teníamos que ganar uno de esos 2 combates para llevarnos la medalla. Entonces tuvimos que resetear rápido, pensar, centrarnos en el combate que teníamos para el bronce contra el georgiano, prepararlo lo mejor posible y salir a por todas. ¿Cuánto tiempo tuviste para cambiar la cabeza para luchar por el bronce? Pues no sé si 40 a 1 hora prácticamente. ¡Ostras, solo! Sí, muy poquito. Sí, al final van siendo todas las semifinales y las repescas y ya empiezan los bronces y la final. Son 2 pesos solo lo que se hace por día. O sea, prácticamente no te da tiempo ni aceptar que el camino hacia el oro se ha acabado y que tienes que ir a por el otro. O sea, eres un robot, ¿no? Nada, en cuanto terminas, encima en los juegos tienes que pasar por zona de prensa, además, hacer las entrevistas. O sea, tiene que ser todo súper rápido y empezar a preparar el combate. Y bueno, pues al final, vamos a olvidar eso, que no nos va a ayudar nada para salir a ese bronce. Y vamos a centrarnos en el combate, que al final es lo que nos va a dar la oportunidad. Darlo ahí, darle el 100%, porque no sabemos cuándo vamos a volver a estar luchando por una medalla en los Juegos, o si vamos a volver a estar en los Juegos Olímpicos. ¿Y ibas con alguna expectativa? ¿Te sentías? Porque venías de campeón de Europa, ¿no? Había quedado campeón de Europa, campeón del mundo, o sea que durante el ciclo había sido muy bueno. Y la verdad es que sí que iba con muchas expectativas, pero bueno, también iba en Tokio, ¿no? Y iba en Río con muchas ganas y en primera ronda había estado fuera en esos 2 Juegos Olímpicos. Entonces, pues sí que iba, la verdad, con ganas, ¿no? De que me veía en un buen momento de forma, pero también tenía miedo, ¿no? Por decirlo así, de si no iba a poder pasar esa primera ronda, que al final en unos Juegos Olímpicos no había pasado en una primera ronda. Me interesa mucho la parte de la gestión de los nervios y la gestión... Porque tú trabajas con psicólogo. Sí, trabajo con Pablo del Río. Con Pablo del Río. Y bueno, yo creo que al final durante este cambio, ¿no? Durante estos Juegos Olímpicos, durante esta clasificación desde Tokio hasta París, creo que sobre todo lo que mejor o lo que más he cambiado ha sido la parte psicológica, ¿no? El olvidarme un poco del resultado y centrarme en lo que depende de mí, porque al final el resultado depende de muchas cosas, ¿no? No solo depende de ti, sino al final depende del árbitro, de un contrincante, del rival,
hay muchas cosas que no puedes controlarlas tú. Entonces, bueno, pues hemos salido, nos hemos centrado en lo que tenemos que hacer, la estrategia, en marcar el ritmo, en hacer entradas buenas en el suelo, y al final, centrándonos en eso, también liberamos un poco de presión extra, ¿no? que podemos tener que puede afectar el resultado. ¿Qué cosas has cambiado o consideras que has cambiado desde aquel Japón desde Tokio hasta París? Una de ellas yo creo que ha sido eso, ¿no? La cabeza, ¿no? La psicología con Pablo. Otra un poco, pues, la forma a lo mejor de entrenar, de cambiar las formas de entrenamiento, sobre todo en la preparación física, centrarme más en bueno, pues no entrenar con mucho peso, ¿no? Sino con el peso adecuado, que al final va a ser el que voy a tener que mover durante la competición, pero intentar aplicar la máxima fuerza, ¿no? para ese peso. Las fibras rápidas, ¿no? Sí. Trabajar la fibra rápida. La explosividad, ¿no? Mover la barra lo más rápido posible. Y sobre todo, pues bueno, pues yo también creo que ha sido organizarme, ¿no? Porque al final decidí, después de Tokio, ahí tuve un momento, ¿no? De saber si quería dejarlo o no, y bueno, pues sabía que cada vez estaba más cerca el momento de la retirada, y aprovechar para terminar el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y organizándome, yendo a clase y entrenando, creo que ha sido también uno de los grandes cambios, ¿no? El poder compaginar todo. Pero psicológicamente, ¿ha habido alguna cosita en la que hiciste clic, en la que conseguiste un progreso muy claro, que dijiste, ostras, esto ahora lo controlo y antes me costaba mucho y me sentía perdido o frustrado? Yo creo que al final, bueno, la psicología en la cabeza, ¿no? Puede ser un factor limitante, ¿no? Y al final el tener a lo mejor esa presión de tener que ir a por una medalla, ¿no? Eso te puede afectar. Entonces a lo mejor puede hacer que tu rendimiento no sea el bueno. Entonces es mejor centrarte en rendir al máximo en el tatami, y olvidarte de esas presiones por resultado, ¿no? Y centrarte un poco en la tarea, en lo que de verdaderamente importa. Pero ¿y ahí los oponentes imponen mucho? O sea, por ejemplo, yo, desde la ignorancia absoluta, me imagino todo lo que tiene que ver con las artes marciales tradicionales, las buenas. Me imagino ponerme delante de los orientales, cualquiera pues de, no sé, China, Japón, Taiwán, gente que son muy buenos históricamente, que luego es verdad que en Europa, Francia y otros países han liderado también en tu deporte, ¿no? Pero impone un poco cuando tienes delante ese tipo de contrincantes que a lo mejor mentalmente han bebido el judo, en este caso, desde pequeños, con una fuerte... Bueno, al final, sobre todo, cuando haces con japoneses, ¿no? Con cualquiera, en judo tienes que estar al 100%, pero sabes que cuando vas a hacer con un japonés tienes que estar mucho más concentrado, porque en cualquier momento te marca un ippon y se acaba el combate, ¿no? O sea, que tienes que estar súper concentrado. Yo, por ejemplo, en el segundo combate, ¿no? Que fue un cuarto de final contra el japonés, íbamos 6-0, ¿no? Me había ganado todas las veces que habíamos hecho, pero bueno, al final también son los Juegos Olímpicos, para él también hay presión por su parte, porque al final ellos claro, prácticamente tienen mucho, un oro, ¿no? Era el gran favorito para llevarse el oro. Y bueno, pues hay que salir como siempre a por todas, olvidarse de esas veces pasadas, ¿no? que has perdido, que has ganado, y centrarse, porque al final cualquiera de los dos puede cambiar y salir con la misma actitud de convencimiento y para adelante. Eso es un buen win, ¿no? El que a un tío que te ha ganado 6 veces, que encima representa algo tan bestia en su país, salir con la mente limpia y ganarle, y además cómo le ganaste, que luego ha habido una polemiquilla ahí, pero hostia, es un buen win ese, ¿no? Sí, yo sobre todo durante los Juegos estaba muy tranquilo, ¿no? Y sabía que, bueno, que pasase lo que pasase, pues al día siguiente iba a salir otra vez el sol, que era la misma persona, ¿no? Tuviese medalla que sin tenerla. Lo había dado todo, que al final había entrenado fuerte, había entrenado duro para poder conseguir una medalla, y con eso estaba orgulloso, ¿no? Ya, pero bueno, pues al final, después de ese primer combate, que a lo mejor fue el peor, ¿no? El que más me costó, yo creo un poco también pensando en Tokio o en Río, aunque no quisieses pensar, también lo tienes presente. Una vez que ya pasó me quité esa presión,
disfrute de la competición, ¿no? Al final yo creo que es importante, ¿no? Disfrutar de lo que haces cada día. Se nota mucho eso, porque a la gente mortal como nosotros, que no nos enfrentamos a esas cosas, yo, por ejemplo, a mi nivel lo siento, ¿no? De hecho, ayer me caí en la bici cuando empecé a soltarme demasiado. Iba un poco tenso porque estaba probando un prototipo de una suspensión nueva que me mandaron y iba al principio un poco tenso, luego me liberé, me lo empecé a pasar bien. Y ahí es cuando me caí. Pero pensando en términos competitivos, en esto que se dice tanto de que, oye, que hay que divertirse, que hay que buscar ese espacio, tiene que ver con que reduces los niveles de estrés y entonces tienes una capacidad de ver más cosas, de ver mejor el espacio, de ver mejor el tiempo, pasan las cosas más despacio delante de ti. Sí, al final tienes una mayor visión, ¿no? Y una mayor toma de decisiones, al final lo haces todo mucho más rápido, ¿no? Es verdad que a lo mejor pues, también puedes cometer errores, ¿no? Porque a lo mejor haces cosas a lo mejor que te ves tan bien, ¿no? Que cometes errores a lo mejor, pero bueno, liberando eso, al final también tienes un abanico a lo mejor de hacer técnicas que te lo quitaría, ¿no? Si tuvieses esa presión de ir a por una medalla, te lo quitaría y a lo mejor no atacarías en ese momento. Es con lo que se sueña siempre en tu deporte, ¿no? Bueno, en la mayoría de los deportes es esa medalla olímpica, ¿no? Yo creo que cada vez todos los deportistas, aunque sean deportes a lo mejor como el tenis, ¿no? Que ya cada vez quieren ir todos los tenistas a unos Juegos Olímpicos o grandes deportistas, ¿no? A nivel mundial. Y los chavales con los que también te relacionas tanto, que venís de un campeonato de España ahora, ¿cómo ves en ellos la ilusión por ese progreso? Pues al final nuestros deportes, ¿no? Que es poco mediático, ¿no? Yo creo que sacar una medalla en los Juegos Olímpicos es el sueño de casi cualquier deportista. Al final es donde están todos los medios de comunicación. Tú vas a unos Juegos Olímpicos, están todos los medios, pero tú vas a un campeonato del mundo y prácticamente españoles no hay ninguno. Qué loco. Entonces, al final, donde más visibilidad vas a tener va a ser en unos Juegos Olímpicos. Pero sois los mismos los que competís en campeonatos del mundo, ¿no? Sí, es lo mismo. Incluso en los Juegos Olímpicos hay menos gente porque solo clasifica uno por país, mientras que en un campeonato del mundo puede haber 2 japoneses, 2 coreanos, 2 franceses, 2 rusos. O sea, hay mucha mayor nivel de participación en un campeonato del mundo que en unos Juegos Olímpicos. Pero al final los Juegos Olímpicos es el mayor evento, ¿no? deportivo que puede haber. ¿Cómo se vive dentro de la villa y dentro de todo ese escenario? ¿Cuánto tiempo pasas tú, por ejemplo, ahí en las Olimpiadas? Bueno, solemos ir 3-4 días antes de la competición del pesaje y bueno, pues al final es como un día normal prácticamente, pero ahí en la villa. La villa suele ser como pues, un edificio, ¿no? De una urbanización y cada deporte suele tener su espacio, ¿no? Su espacio, su habitación. Y bueno, pues vamos a entrenar también, que nos ayuda para bajar peso y adaptando un poco el peso. Es verdad que en vez de hacer a lo mejor sesión de fuerza, tienes que ir a correr, ¿no? A la cinta, hacer un poco de cardio, luego un poco de sauna para llevar bien el peso, ¿no? Más que otra cosa. Sí, o sea que en total estás más o menos una semana, ¿no? Entre que vuelo de ida y vuelo de vuelta, pues luego no te quedas más tiempo allí, terminas tu historia. En cuanto termina todo el deporte, te sueles volver con toda la expedición de tu deporte. De esa categoría. Sí. ¿Y hay relaciones entre el resto de las categorías? O sea, estáis ahí muy conectados. Entre todos y entre todos los deportes, ¿no? Siempre preguntas qué tal, cómo ha ido cuando empieza la competición o cómo les ha ido cuando compiten, cuando tienen partido. Entonces, sí, hay buen rollo ahí. Pero en las ceremonias tenéis que estar, ¿no? La ceremonia de apertura y todo eso no tenéis que No, pasar no es todos obligatorio. por ahí. No es obligatorio y además yo, por ejemplo, nunca he podido ir porque como es el día de antes de la competición, yo me estoy pesando. Sí, las categorías. Va pronto, judo va pronto en las Judo Olimpiadas. empieza el primer día. Sí. ¡Ostras! Judo empieza el primer día. Más presión aún. Más presión, sí. Luego empieza el primer día y justo el día de la ceremonia de inauguración pues nos estamos pesando, entonces es imposible ir. Además que tampoco iría aunque fuese al día siguiente, porque al final eso te da cansancio, ¿no? Un montón de horas, de ¿no? cara a la competición. ¿Qué momento estás ahora de entrenamiento? ¿Momento de...? ¿A qué te refieres? ¿En qué momento estás de preparación? Porque, claro, Los Ángeles es en 2028. 2028.
y cómo estás ahora, cómo se ve, ¿se ve lejos o Bueno, se ve más cerca? Se ve lejos, ¿no? Al final es verdad que luego pasa rápido, ¿no? Pero bueno, ahora mismo se ve lejos, es el objetivo, ¿no? que tenemos, el poder estar otra vez en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, sé que tengo una edad y que vamos a ir mirándolo año tras año. Yo creo que al final vamos a poner los objetivos pues de año en año, Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo, y luego poco a poco vamos a ir viendo a ver cómo nos encontramos en el 2028. ¿Tu siguiente ¿no? competi es importante? La siguiente competición seguramente sea en noviembre. A mediados hay un Grand Prix en Croacia y a finales, el 27 o así de noviembre, hay un Grand Slam en Abu Dhabi. ¿Y eso te puntúa de alguna forma para Eso algo o es entrenamiento? puntúa para el ranking mundial, Vale. pero hasta el año que viene, en mayo, no empieza el ranking olímpico, que es Pues, lo que te hace para poder clasificarte a unos Juegos Olímpicos. Tú has sido número 1, ¿no? De ranking mundial. Yo fui número 1, sí, el año pasado. ¿Y qué tal? Bueno, ¿Qué se siente? al final tampoco estás pendiente del ranking, ¿no? Al final es un poco lo que da más o menos estabilidad, ¿no? A la temporada, es un número más, y por estar primero no quiere decir ni te aseguran una medalla en una competición ni un sorteo mejor. Así que, bueno, lo único que sí que libras a lo mejor en esas primeras rondas de cruzarte con otro cabeza de serie, pero al final para ganar tienes que ganar a todos. ¿Eso es algo que tenéis los judocas, esa actitud tan relajada y ese perfil tan humilde? Porque, hostia, número 1 del mundo, no me jodas. En cualquier otro deporte se están poniendo medallas de oro así de gordas, se están colgando, pero lo comentas como si fuera algo, no sé, desde una posición de humildad que bueno, es que luego al final es eso. logro. Sí, está muy bien, pero al final tampoco te puedes centrar en los números del ranking porque se consideran 2 años, ¿no? Son puntos del año pasado y de este. Al final es un poco la estabilidad, y al final pues lo que importa al final de ser número 1 del ranking son las medallas que has podido conseguir, los resultados que has conseguido durante esos años. Al final ser número 1 del mundo no supone ningún beneficio ni nada. Pero sí tuviste en algún momento, supongo, tu propia realización de, wow, estoy a 30 años. Sí, la verdad es que al final ahí. pues te alegras, ¿no? Porque vas consiguiendo a lo mejor objetivos, pero bueno, como ya te digo, no, el objetivo no era estar número 1 en el ranking, sino pues intentar conseguir medallas, a lo mejor Campeonato de Europa, en unos Juegos Olímpicos, en un Campeonato del Mundo. Eso sí que era un objetivo, ¿no? Y en esos momentos recuerdas un poco al Fran. ¿Cuándo empezaste con el judo? Pues empecé con 4 años. Hostia. Con 4 años. ¿No te acuerdas de ese Fran de 4 añitos diciendo, mira, aquí estás? Sí, por supuesto. Yo la verdad es que desde siempre he sido muy competitivo, ¿no? En todo lo que hago, en todo lo que hacía, siempre me gustaba ganar, ¿no? Ya sea jugando al fútbol con los amigos, jugando incluso en casa al parchís, en lo que fuese, siempre me gustaba ganar, ¿no? Incluso a lo mejor antes me lo tomaba mal, ¿no? Cuando no ganaba. Pero bueno, al final vas aprendiendo también un poco con la edad y con la experiencia, vas asimilándolo. ¿Y recuerdas algún momento de esa niñez en el que empieza o puedes colocar en tu memoria cuando, no sé si decidiste, es el término adecuado, pero como que dijiste, ostras, yo me gustaría dedicar mi vida a esto del judo? Pues desde pequeño siempre me ha gustado ir a judo y bueno, pues yo recuerdo de cuando era pequeño que mi padre me llevaba al colegio y le preguntaba, ¿no? si tocaba judo hoy. Y cuando no tocaba, pues me enfadaba, ¿no? Porque yo quería ir a judo, quería ir todos los días. Al final, cuando eres pequeño te lo pasas bien, juegas, tienes tus amigos, al final quieres ir siempre, ¿no? a ese sitio. Y siempre desde pequeño he soñado, ¿no? Con ser campeón del mundo y campeón olímpico. Entonces siempre he tenido la suerte, ¿no? De tener una familia que siempre me ha ayudado, me ha apoyado y bueno, pues yo creo que eso también es algo muy importante, ¿no? Que tu familia, que tu círculo cercano te apoye. ¿Y ese apoyo cómo más o menos fluye? ¿Fluye desde la cero expectativa, desde el apoyo incondicional, en todos los aspectos? Bueno, siempre mis padres nos han ayudado Somos 3 hermanos, ¿no? Yo soy el pequeño, tengo 2 hermanas y siempre nos han apoyado en todo lo que hiciésemos, ¿no? Si querían hacer cualquier cosa, mis hermanas siempre les he apoyado en todo, al 100%. Y bueno, pues yo quería dedicarme a judo y bueno, pues desde pequeño pues al final vas a competiciones, ¿no? Campeonato de Móstoles,
Luego ya en las categorías infantiles hay campeonato de España, pues el primer año a lo mejor no clasificas, pero el segundo año sí que vas, quedo campeón. Luego campeonato, ya en la categoría cadete ya hay campeonatos internacionales, vas a campeonato de Europa y bueno, pues poco a poco pues la verdad es que van saliendo los resultados. ¿Y más o menos el discurso ha cambiado un poco desde que terminaste en París hasta a lo que pueda venir en Los Ángeles? ¿O sigues en el mismo, esto que comentabas, de vamos a ir viendo año a año? Pero, ¿cuál es la, por edad, en teoría, hasta los 35, 36 años, ha habido grandes logros todavía por ahí, ¿no? Un poco más o menos la edad la marcan los dolores, ¿no? Y un poco pues la motivación, las ganas de seguir entrenando, ¿no? Al final si tú vas al entrenamiento, no tienes ganas, no tienes motivación, no tienes esa disciplina, ¿no? De ir todos los días al entrenamiento, te cuesta ir, al final yo creo que es momento de retirarse, ¿no? Al final estás haciendo algo que no te gusta y creo que para que todo se dé bien necesitas hacer lo que te gusta, ¿no? Disfrutar con ello. Pero eso también se tiene que trabajar, ¿no? O sea, también hay un punto de disciplina ahí que hay a veces que no te apetece, pero igualmente tienes que forzarlo un punto, ¿no? O sea, sí, es verdad que hay veces que no te apetece ir a entrenar, ¿no? Pero necesitas un poco de disciplina, ¿no? Para un momento que estás cansado, ¿no? Dices, hoy no iría a entrenar, estoy reventado, llega ya el viernes. Bueno, pues al final lo que hace ir, ¿no? Es un poco la disciplina, pero también tienes que tener ganas, ¿no? Todos los días. Si ya el lunes te cuesta ir a entrenar, hay algún problema, ¿no? Entonces, y ya no va a salir tan bien, ¿no? Los resultados, porque al final estás haciendo algo que no te apetece hacer. Entonces yo creo que ahí ya sería el momento de abandonar y bueno, pues dedicarse a otra cosa. Porque eso es un poco parecido a lo que te pasó en Japón después de Tokio, que ahí tuviste ahí a lo mejor un poco de crisis sobre qué hago, sigo, no sigo, me sigue gustando lo suficiente competir a este nivel. No de esa forma, ¿no? Sino de, pues bueno, pues al final sabía que ya más o menos estaba terminando, ¿no? Mi carrera deportiva o bueno, pues tenía que hacer otras cosas, ¿no? Tenía que preparar un poco la salida laboral, ¿no? Porque al final pues del judo no se puede vivir, necesitas algo cuando termine tu carrera deportiva. Entonces pues me centré sobre todo en terminar mi carrera. Yo seguía entrenando, es verdad que a lo mejor sí me gustaba ir a entrenar, pero sí que es verdad que a lo mejor no daba el 100% en cada entrenamiento. Entonces, pues al final también tienes que ir dándote cuenta si te apetece, ¿no? Si te pica el seguir compitiendo y tienes ganas. Entonces aproveché, fui a una competición que no estaba lo suficientemente preparado y ahí es cuando me di cuenta de que sí me apetece seguir compitiendo y que quiero seguir mejorando y bueno, intentar superarme. Porque cuesta también quitar eso de la parte de uno, ¿no? Cuando desde tan pequeño has estado enfrentándote a competiciones con todo lo que lleva cada una de las competiciones, ¿no? La preparación, los días previos, el día de la competición, el después, todo lo que se siente después. Uno se hace un poco también adicto a eso. Sí, también, y al final es que es tu forma de vida, ¿no? Tu rutina, ¿no? Claro. Al final estás acostumbrado a que cuando un día no, a lo mejor ahora en vacaciones, ¿no? Después del Campeonato del Mundo he tomado bastantes vacaciones y bueno, pues ¿qué haces por las tardes, ¿no? Que tengo entrenamiento. Es verdad que al final lo has hecho tu rutina y que siempre de 7 a 9 tienes entrenamiento de judo y un poco pues al final eso te marca, ¿no? De decir, ¿qué hago ahora? ¿Y ya lo sabes más o menos qué harás cuando llegue el momento o qué? Bueno, tengo ahí? algunas ideas ahí que sí que me gustarían, pero bueno, depende un poco de cómo vaya evolucionando todo y cómo sigamos. Y más o menos, ¿cómo está el escenario de competidores? O sea, pensando en Los Ángeles, ¿hacéis mucho seguimiento a todos los posibles rivales en los años previos? Gente nueva que va apareciendo en la categoría. ¿Esto se puede más o menos controlar? ¿O? Sí, se va controlando. Lo que pasa que ahora, bueno, pues al ser estos primeros años suele ser un poco de transición, ¿no? Hay algunos competidores que se retiran, otros que se suben de peso, hay judokas nuevos que aparecen de otros países y bueno, al final hasta que no se va acercando un poco los Juegos Olímpicos no sabes más o menos cuáles van a ser los rivales que van a representar a sus países en esos Juegos. Entonces, pues bueno, pues sí que vas estudiando un poco a todos, o a lo mejor los que más destacando que no los conocías y los vas estudiando. Al final, cuanto más estudiado tengas a tu rival, lo tienes más controlado. ¿Cómo se hace ese estudio? ¿De qué te metes en YouTube a ver vídeos de sus combates? Vas viendo vídeos de sus combates, sobre todo pues un poco con la misma tipología que la tuya, ¿no? Sobre todo si estás haciendo con un rival que es zurdo, pues
ver cómo empieza, qué mano le gusta agarrar, qué entradas hace, ¿no? Contra un rival, porque no es lo mismo hacer una entrada a un zurdo que a un diestro, que agarra arriba, que si trabaja suelo o al final si llega bien, ¿no? A un goal score o llega muy cansado. Todo eso lo vas estudiando y lo vas apuntando para saber luego qué estrategia vas a aplicar con ese rival. ¿Y qué estrategia aplicarás en cada caso, entiendo, ¿no? En cada caso de cómo vaya avanzando el combate y cómo Claro, pueda luego ir también tienes que tener eso claro, ¿no? Al final, vale, tú vas a tomar una estrategia, pero igual no es la adecuada. Entonces tienes que tener un plan B para cambiar o para ver, igual ha sido un fallo tuyo y te ha marcado, pues bueno, seguimos con la misma estrategia o igual es que no está funcionando, no estás parando la mano que tienes que coger y tienes que cambiar, tienes que tener otro plan. ¿Y tiene mucho peso eso en la tranquilidad que puedas tener frente a cada combate, el recordar cómo era cada uno? Porque claro, tú vas avanzando en el torneo y a lo mejor el que pensabas que te tocaba no te toca este otro, cae alguno de los que se presuponía que iba a llegar a finales y entonces te toca uno que no conoces tan bien. ¿Eso te desestabiliza un poco mentalmente o emocionalmente antes de...? No, al final entrar al tatami, tienes que salir, al final tienes un combate, te da igual con quién sea, ¿no? Al final intenta prepararlo lo mejor posible, tener cuanto todo lo tengas más controlado, pues va a ser mucho mejor. Pero bueno, al final salir y centrarte en lo tuyo, lo que depende de ti. A nivel filosofía hay una diferencia importante entre las artes marciales clásicas y las nuevas artes marciales. Eso luego se transmite hoy también, porque yo en mi época de cuando yo era chaval, eso yo recuerdo que nos hablaban mucho de esto, los monitores de judo, y nos hablaban pues de todo lo que había detrás del judo. ¿Esto sigue pasando hoy en día? O sea, a las nuevas generaciones se les explica esa profundidad que hay detrás del judo, la filosofía que hay detrás de esto. Bueno, al final te lo inculca, ¿no? Más o menos cuando eres pequeño, al final entre el respeto, ¿no? Que es una forma de saludo, intentar la puntualidad, ¿no? A llegar a los entrenamientos, todo al final esos valores, ¿no? Que transmite el judo, otras artes marciales, creo que son muy buenos, ¿no? Para toda la sociedad y sobre todo para los niños cuando están comenzando los valores que te enseñan, ¿no? De respeto, de disciplina, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, al final creo que es algo muy bueno para la sociedad. Y que además, como el contacto es limitado, ¿no? Era una de las cosas que a mí me molestaba de pequeño. Digo, aquí no me enseñan a dar porrazos, aquí me enseñan a coger a alguien que viene y lanzarle al suelo y a caer. Bueno, lo primero que te enseñan es eso, que no pegarte, ¿no? Al final, pues un poco de autocontrol, ¿no? De, pues bueno, pues pegarte aquí en el tatami todo lo que quieras y luego cuando termina ese randori, ¿no? Pues te das la mano y sigues siendo tan amigo. Tan amigo como, por ejemplo, con el Japo allí en París. Porque Sí. tú lo que pasó es que no escuchaste, ¿no? La orden. Yo no escucho ese mate, imagínate cómo puede estar el pabellón, estaba repleto, no escuchas, yo sigo trabajando, al final tú estás enfocado en lo que estás haciendo y te olvidas, muchas veces no escuchas ni a tu entrenador ni nada, o sea, es imposible ahí escucharlo con tanto jaleo y bueno, pues yo tampoco espero que en esa acción vayan a parar el combate cuando le estaba estrangulando, entonces yo sigo hasta que él se queda dormido y bueno, pues eso es hipón, se termina el combate. Él no me da la mano, es verdad que muchas veces cuando pierdes el conocimiento no te acuerdas, ¿no? Cuando te levantas y a lo mejor pues si él escuchó mate pues se pensaba que habían parado y que se ha levantado y sí igual. Pero bueno, luego es verdad que sí que me he pedido perdón y asunto zanjado. Fue durillo recibir un poco caña porque los japoneses son muy machacas en eso. Bueno, ¿no? la verdad es que tampoco le daba mucho... No le Lo daba llevas mucha bien. importancia, sí, lo lleva bien. De hecho, cuando terminamos, ¿no? Justo ahí al terminar ese combate, hay un parón hasta las semifinales, 2-3 horas. Y bueno, pues yo muchas veces cojo el móvil entre combate y combate y no querían que lo cogiese, ¿no? Sobre todo mi chica, ¿no? Y otro chico, porque estaban recibiendo también ellos mensajes de... ¿Ya tan pronto? Sí, en cuanto termina el Guau. combate yo tenía el móvil a reventar, ¿no? De mensajes de japoneses y así que... Qué loco. Sí, la verdad es que cuando me meto y estaba todo en japonés, media traducción y... ¿Y llegaste a leer algo antes de salir? ¿Leíste cosas? Sí, leía cosas, a lo mejor te vamos a matar o no vuelas por Japón. Y luego es verdad que luego ya en cuanto subimos la foto, los dos, como que ya había pasado todo, toda la gente a lo mejor rectificaba, ¿no?
disculpa por las palabras y bueno, todo al final cambió. Claro, que es posible que tú no recibas hate en ningún momento de tu carrera, excepto cuando puede pasar algo así, que además es completamente fortuito, ¿no? Que tú estás haciendo las cosas bien y por algún despiste, porque no se escucha lo que sea, puedas recibir un nivel de hate Sí, pero bueno, al final... desproporcionado, bueno, pues, ¿no? Opiniones siempre vas a tener, ¿no? O sea, que bueno, al final... no llegó a más, no pasó nada. No pasó nada más. Y luego lo siguiente ya fue enfrentarte al kazajo en semifinales. Al kazajo en semifinales. Sí. Y ahí es cuando fuiste medio segundo más rápido de lo que te hubiera gustado, ¿no? Sí, ahí tenía que haber sido, ¿no?, un poquito más rápido. Bueno, la verdad es que a mí hay una pregunta que te quería hacer, porque a mí me flipa el judo, y alguna vez he pensado, oye, me gustaría volver al judo. Pero me da mucha pereza la pelea del judo. O sea, quiero decir, ¿hay formas de poder entrar en según qué artes marciales sin tener que hacer, no sé, para gente amateur, se puede practicar ese tipo de arte marcial sin tener que entrar en el proceso del combate? Y el combate, y el combate. Sí, por supuesto. Luego hay gente que a lo mejor que tenemos ahí en el club o gente de otros clubes que son mayores y bueno, no hace falta por qué hacer combate, ¿no? Tienes otras formas, puedes ir y hacer pues uchikomis al final o un poco más de simulacro a lo mejor de combate sin llegar a poner mucha resistencia y pasárselo bien. Si al final lo que importa es hacer deporte, pasárselo bien y disfrutar. Volteretas. O sea, también aprender a caer. Aprender, eso es lo principal, ¿no? Aprender a caer. Al final, si a ti te van a tirar y no sabes caer, te vas a hacer daño. Entonces, ¿Eso me valdría para la bici? Sí, por supuesto. Yo creo que cuando vayas a correr o eso, cuando estés montando en bici y sepas caer, ¿no? Al final vas a evitar muchas lesiones. Ayer no tuve oportunidad de encontrar la forma de hacerla. ¿Cómo se llama el salto que luego rodabas? La caída de judo. Sí, ¿cómo se llama? Senpo Kaiten Ukemi. Hostia. Pensaba que era un nombre más corto. Me recordaba en la cabeza un nombre más corto. Caída de judo, dilo si quieres. Sí, absolutamente. ¿Tienes algún dolor? Antes has comentado que con el paso del tiempo, una de las cosas para también decidir si sigues o no sigues en el máximo nivel en competición es también cómo el cuerpo va respondiendo a según qué dolores, lesiones, lo que sea. ¿Tienes algo? Bueno, siempre duele algo, pero al final, bueno, pues tienes que hacer tu día a día con ese dolor. Es verdad que las manos sí que duelen de los agarres. Al final estás cogiendo todo el rato el judogi, te rompen y bueno, pues las manos duelen. Sufren mucho, ¿no? Sí, luego pues bueno, pues alguna cosa, ¿no? Depende del momento, a lo mejor pues la rodilla, el hombro, pero bueno, va pasando y al final te deja entrenar. O sea, nada limitante. No. ¿Has tenido alguna lesión gorda que te haya tenido apartado de...? No mucho. La verdad es que por suerte no he tenido grandes lesiones. A lo mejor me he tenido que operar 2 veces el menisco, pero bueno, al final es algo rápido. ¿El menisco? Sí. ¿Y eso es normal en un judoka? Sí, no? La rodilla, ¿sí? El ligamento cruzado, menisco, bueno, claro, el ligamento cruzado, sí, claro, el labrum, claro. El hombro, o sea, el tobillos. Sí. Al final usas todo el cuerpo en judo, los dedos de las manos, todo. ¿Y cómo se ve el crecimiento de esta última década de la MMA, por ejemplo, de las artes marciales mixtas? Porque, wow, se ha convertido en super gladiadores y se han convertido en super estrellas, hay un montón de dinero. Sin embargo, las artes marciales clásicas están igual que siempre, ¿no? Sí, al final, pues bueno, es el espectáculo, ¿no? Lo que hacen ellos. Cuanto más lo vean, ¿no? Al final, económicamente, pues van a generar mucho más. Y bueno, por eso ganan mucho más dinero que a lo mejor en judo o en otras artes marciales más clásicas. Claro, pero ganan también más dinero porque se ha creado un show alrededor de ese deporte inventado, nuevo, ¿no? Porque tampoco tiene mucho tiempo, ¿no? Ese deporte. No tiene demasiado tiempo, yo creo, pero bueno, al final pues es eso, la gente está dispuesta a pagar lo que sea por verlo, a comprarlo en la tele, a ir al pabellón, y muchas veces a lo mejor en judo tú ves que los pabellones están vacíos. También es verdad que el tiempo de una competición en judo es mucho más extenso que a lo mejor en combates de MMA, ¿no? Y al final lo que la gente también muchas veces quiere ver es sangre, ¿no?
Claro, y como espectáculo rápido, ¿no? Sí. O sea, yo creo que esa parte también de... Si alguien quiere buscar un poco sobre la historia del judo y verá que hay un fondo como a lo mejor el karate, el aikido, todo ese tipo de taekwondo, detrás hay mucha historia, hay mucho valor adicional al propio combate, ¿no? Y eso es lo que quizá en la MMA en las artes marciales mixtas no hay, ¿no? Y es también muy bonito de entender lo que hay detrás de cada una de estas filosofías, ¿no? Que acaban convirtiéndose en combate, pero que vienen detrás de muchos aprendizajes para la vida potentes, ¿eh? Sí, al final pues te enseña prácticamente a todo, ¿no? Yo creo que cualquier persona debería hacer a lo mejor algún arte marcial, ¿no? Por esos valores, ¿no? Por lo menos practicarlo, conocerlos, para darse cuenta a lo mejor de los valores que está inculcando a las personas. ¿Tú te imaginas quién serías si no hubieras sido judoka a nivel humano? Pues no lo sé, sí, seguramente espero que hubiese hecho deporte, seguramente algo, no sé el qué, pero bueno, es algo que... Pero es difícil separarlo de tu identidad, ¿no? Tú para Sí, ti es yo no veo ahora superloco, mismo con 4 años. No veo ahora mismo sin La vida. nada, sin judo, ¿no? Y vienen muchos a vuestros... Bueno, porque en Brunete, ¿qué pasa en Brunete con el tema del judo? Porque ahí estáis bastante muy top, ¿no? Del mundo. Sí, la verdad es que en Brunete, pues bueno, tenemos ahí a Kino, ¿no? Que es Claro. el entrenador y bueno, yo creo que es el pilar fundamental de Brunete, ¿no? Lo que hace diferente, ¿no? Este club al resto de clubes que hay en toda España o incluso en el mundo, ¿no? Al final, Kino es capaz de sacar lo mejor de cada persona. Aunque no tenga las cualidades óptimas, ¿no? Para judo o tal, siempre consigue sacar la mejor versión de esa persona y consigue que lo haga bien o por lo menos que se esfuerza al máximo para intentar conseguir los objetivos que se ponga. O sea, que es un tipo con unas habilidades psicológicas potentes, ¿no? Sí, Seguro. es un buen motivador, sobre todo cree en ti, ¿no? Cree que al final yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es verdad que a lo mejor otros entrenadores o a lo mejor cuando a lo mejor hay un combate difícil, ¿no? Fua, te ha tocado con este que es campeón del mundo. Aquí no le da igual, ¿no? Dice, bueno, no pasa nada, le vamos a ganar igualmente. O sea, que da igual quién sea, que al final él cree en ti y eso al final pues te ayuda, ¿no? Y si al final él cree en ti, tú también te lo crees, ¿no? Que puedes ganarle. ¿Él está en contacto contigo cuando estás en unas Olimpiadas? O Sí, sea, sí. De ¿viaja hecho, contigo incluso? Viaja, él es entrenador del equipo nacional. Vale, Sí, vale. sí. O sea, que está ahí en lo más alto. O sea, que está aquí al ahí, lado en Brunete tenemos la crema nos de la acompaña crema, ¿no? a todas las competiciones, a todos los campos de entrenamiento, siempre está con nosotros. ¿Y tienes también amigos en tu círculo habitual en el día a día? ¿Tú te mueves mucho también en la escena? ¿O es parte de tu trabajo? No, sí, que al final todos los amigos son del judo. Al final donde pasamos más horas es en el tatami y prácticamente todos mis amigos son del judo. O sea, que si alguien se encuentra contigo y tus secuaces, tus compinches, ahí hay una manada importante, ¿no? Que no se metan con vosotros. ¿Y vienen a vuestro gimnasio gente que quiere dar el salto a la MMA? O sea, hay mucha gente que pasa por el judo por esto de que el judo es como la base de todos los deportes de contacto. Bueno, pero en Brunete no. Sí que es verdad que a lo mejor hacen judo, a lo mejor en otros clubes, a lo mejor, pero no. Aquí en Brunete prácticamente viene gente Judo. Quiere conseguir grandes resultados, a lo mejor y vienen a Brunete de toda España, incluso de otras partes del mundo, vienen aquí a Brunete para intentar cumplir sus sueños y porque ahora mismo hay un buen equipo dentro del tatami de Brunete. O sea, que viene gente de todas partes del mundo. Sí, ahora de México, de Argentina, o sea, tenemos gente que está ahí entrenando y bueno, pues se da cuenta al final que si de un club está saliendo gente, ¿no? que está consiguiendo resultados, pues al final tú donde quieres ir, donde haya la mejor cantidad de judocas. Y es un poco, además de quien dirige esto, de Kino, y de los que estáis ahí, que habéis llegado a conseguir medallas y a ser referentes en el mundo, ¿no? O sea, es un poco la mezcla de todo. Es decir, estoy entrenando y está aquí un medallista olímpico y campeón del mundo, no sé qué, y además toda la energía que genera este tipo, ¿no? Sí, si al final tú vas a un sitio, te tratan bien y el ambiente de entrenamiento es bueno, pues al final te quedas ahí. Culturalmente es muy distinto cómo nosotros entrenamos a cómo se hace en otras partes del mundo. Sí, cada país tiene su forma de entrenamiento. Si tú te vas a Japón, pues entrenan diferente, ¿no? A lo mejor ellos se basan más en hacer muchos más combates de menor intensidad, pero igual están
se hacen 15 combates cada día, en cambio nosotros pues hacemos 8, 5, depende un poco del momento, pero mucho más intensos. Nosotros subimos mucho más la intensidad y ellos lo hacen más tranquilo, pero mucho más. Ajá. ¿Te ha llamado alguna vez la atención el irte para allá a hacer a lo mejor un campus o...? Vamos mucho ahí a entrenar nosotros. ¿Ah, sí? Sí, a Japón solemos vale. ir una vez más o menos al año Vale. así. Y nos tiramos pues 15 días, un mes ahí entrenando en algunas universidades donde están los mejores de cada peso. Hostia, ¿y cómo es esa experiencia? Bueno, ¿Cuánto pues, tiempo lleváis haciéndolo? Pues llevamos ya muchos años, ¿En serio? sí, como 10 años o así, yendo a Japón. Al final te vas moviendo, vas haciendo diferentes campos de entrenamiento, pues donde están los mejores, ¿no? Igual que vienen a Brunete, nosotros también vamos a otros sitios. Al final, cuanto con más rivales hagas, vas a tener mucha más experiencia a la hora de que pasen competición. ¿Ha cambiado mucho el deporte en todos estos años que llevas tú? Porque ya eres senior en esto. Sí que cambia. Cada ciclo olímpico hay cambio de normativa, sobre todo en cuanto al arbitraje. Vale. Y van cambiando, van incorporando nuevas cosas, quitando otras. Y bueno, va evolucionando mucho el tema del arbitraje, sobre todo en judo y las reglas, ¿no? Al final, ahora han añadido la puntuación que es yuko, que es caer de costado. Antiguamente estaba, pero bueno, lo han vuelto a incorporar y han vuelto a hacer una serie de modificaciones dentro del reglamento. Y eso hace que tengáis que cambiar vuestro estilo, vuestro enfoque, vuestra estrategia, Sí, ¿no? que vaya cambiando todo. Al final tienes que ir adaptándote al cambio de normativa que haya. Hostia. ¿Y la gente nueva que aparece con la que os enfrentáis en estos tanto viajes como gente que pueda venir por aquí o campeonatos, hay en algún momento en el que has dicho, ostras, esto no me lo esperaba, ¿de dónde viene? ¿Qué está intentando? Siempre. Al final... Hay creativos en esa parte, es lo ¿no? bueno, ¿no? Creo que cuanto más incertidumbre le hagas al adversario, creo que al final tienes muchas más posibilidades de poder atacar de formas diferentes. Al final, si tú sabes que yo voy a hacer una cosa, ya sabes lo que te voy a hacer. En cambio, si tú me amagas con eso y cambias a otra técnica, pues no me lo voy a esperar porque no lo haces normalmente. Solo ya con el movimiento de las caderas y del cuerpo ya más o La menos forma sabes de por dónde te hacerle viene, ¿no? reaccionar, de cambiar los pesos, al final puede variar mucho y hacerle mucha incertidumbre a tu rival. ¿Tenéis algún deporte de habilidad que sea como muy complementario con el judo y que sea muy útil? ¿O fuerza, judo y ya? Bueno, sobre todo solemos hacer eso, pero luego practicamos cualquier otro tipo de deporte, ¿no? Nuestros ratos libres, pero no a modo de pasártelo bien, ¿no? y divertirte. Y en términos de espectáculo, ¿qué consumes tú sobre todo? O sea, de deportes de combate y todo esto. ¿Qué te mola? ¿Te mola el MMA también o no? Bueno, ¿O alguna no lo vez sigues? sí que lo pongo, pero sobre todo no me levanto a verlo, ¿no? A las 5 de la Sí. mañana o 6, lo veo ya Sí. cuando Cuando sea. cuando me he Ves en despertado. TikTok los highlights como todos, Eso ¿no? es. Ves el cabo de tu furia ya. Y bueno, pues cualquier deporte. Sí que es verdad que también me gusta el fútbol, verlo, la Fórmula 1, o sea, el pádel algunas veces sí que también lo vemos, pero bueno, un poco de cualquier cosa, cualquier cosa que sea deporte, ¿no? Sí que lo suelo ver, lo suelo tener puesto en la televisión. ¿Crees que alguno de estos luchadores que está liderando en MMA podría ser también muy bueno y podría competir a alto nivel, por ejemplo, en judo, en vuestra disciplina? Creo que ¿O sería es complicado. Sería complicado. Sí, al final para el judo necesitas muchos años y es complicado que en 2-3 años puedas estar ahí sacando medallas. Porque hay una leyenda ahora mucho con esto, ¿no? Con estas nuevas estrellas, Ilia, entre ellas, que ha dicho que quiere competir en boxeo, ¿no? Con Carmelo, ¿se llama? Creo que sí. Bueno, y que muchos de estos a veces de vez en cuando amenazan, entre comillas, con saltar a una de las disciplinas de otros deportes de combate como si fuera sencillo. No sé si es por llamar la atención o qué, pero claro, te imaginas a alguien como tú que lleva toda la vida haciendo judo y en las reglas de judo y con el judo como vara de medir, parece raro, ¿no? Que alguien que venga en MMA que tiene capacidad para levantar la pierna hasta arriba, volar, boxear de puta madre y tal, además luego pueda en un monográfico solo de judo poder hacer frente a alguien como tú, ¿no? Sí, yo creo que es complicado al final pasarte a otra disciplina, a otro deporte, creo que es totalmente el cerebro, complicadísimo. Sí, reprogramar el cerebro Total. ante eso.
Entonces, ¿tú crees que yo podría intentarlo, no? O sea, que Sí. tú crees que una persona con ilusión... Yo creo que sí. Si no, un día probamos ahí en Brunete. Hostia. Bueno, pero te vienes a montar en bici primero. Bueno, eso- ¿Andas en bici o no? No. Nada. no me gusta nada. ¿En serio? Sí. Pero Lo no paso- te gusta. Bueno, no literalmente. me Bueno, gusta, lo paso mal, ¿no? Vale. Lo paso mal, no suelo montar. Es verdad que siempre digo, joder, tengo que comprarme alguna bici, ¿no? Para ir a algún fin de semana o así, Ujú. pero uf, no. Le harías... Si coges una Me bici, igual costaría. haces Luego una es verdad llave. que a lo mejor cuando empieces, ¿no? Sí que te gusta y demás. La verdad es que no he tenido la oportunidad, ¿no? De montar y salir. Hombre, tampoco tienes mucho tiempo. Con lo que me has contado de Bueno, lunes pero a viernes... algún fin de semana siempre hay tiempo para todo, ¿no? Al final es cuestión de organizarse. Bueno, yo creo que además lo de Los Ángeles va a ser más una realidad que otra cosa. ¿Cómo te vas a quedar sin ir? ¿Has estado en Los Ángeles? He estado de vacaciones, sí. Ah, bueno, vale. Entonces ya De conoces. vacaciones, sí. ¿Dónde te mola más? ¿De dónde has estado viajando para competir? Yo creo que Tokio, ¿no? Al final. ¿Te gusta sí, Japón sí. cada vez que vas? Japón cada vez, bueno, he ido, no sé si 12, 14 veces a Japón y cada vez podría volver a ir. Y allí ¿no? te reconocen igual y todo por la calle. Bueno, por la calle no, pero sí que es verdad, cuando vas al final a alguna universidad y Hombre, ahí seguro, eso ¿no? sí que Pero sí que te reconocen. ¿Son tan fans de este tipo de Sí, el judo deportes? son súper. Es uno de los deportes más practicados, ¿no? Ahí en Japón. ¿Qué otros países son los que normalmente generan envidia a lo mejor para nosotros en España, que miramos otros países y decimos, joder, si tuviéramos la mitad de los recursos que tienen ellos, si tuviéramos el apoyo institucional, si tuviéramos... Bueno, pues es que hay muchos deportes ahora en judo, cada vez van saliendo más, pero ahora mismo, por ejemplo, tienes Azerbaiyán, ¿no? Que al final Kazajistán, países de estos, que al final con petróleo y gas están invirtiendo mucho en el deporte. Sí, toda la zona de Emiratos también y por ahí, en todos. En el ciclismo se han metido... uf. Sí, todos estos De países, locos. Rusia también, ¿no? Aún así tiene un presupuesto ilimitado, ¿no? O sea que prácticamente nosotros que vamos ahí a las competiciones y prácticamente llevamos algunas veces médico, otras veces no, pero tú a ellos les ves con 8 entrenadores, con 3, 4 médicos, con fisio, con todo, ¿no? Con todos los recursos posibles. ¿Cómo haces para aislar un poco el prejuicio frente a ese tipo de contrincantes cuando te tocan? Dices, o sea, no te pesa nunca No, el al decir, final bueno, es otra persona igual más que tú. Es verdad que a lo mejor tiene unos recursos, más recursos que tú, pero bueno, al final eso en el tatami no va a influir. Y forma parte también del judo el hecho de no quejarse, porque por lo poco que te conozco, en tu forma de expresar las cosas es como que tienes una aceptación muy natural por todo y estás como muy centrado en lo que tú puedes atender y en lo que no, pues no. ¿No? Y Claro, a partir como, de ahí... como he dicho antes, no depende de ti, de que tal, depende un poco de la federación. Y bueno, pues si lo tenemos bien y si no, pues bueno, tenemos que ir a competir igual porque al final es importante para nosotros y llegar a las mejores condiciones posibles con los medios que tengamos. Pero venís ahora a hacer un campeonato de España que lo organizáis vosotros. Sí, hemos organizado esa Copa de España ahí en Santander. Y bueno, pues al final pues también tienes unos recursos limitados, ¿no? Sí que nos gustaría a lo mejor hacer más cosas, pero claro, al final los recursos son los que tenemos y no podemos hacer más. ¿Hay algo que cambiarías en el judo, hablando de España, que tuvieras clarísimo que dijeras, esto lo cambiaría mañana? Bueno, hay bastantes cosas, ¿no? Yo creo que siempre se puede mejorar en todo, siempre se puede mejorar, siempre se puede cambiar cosas y bueno, pues sobre todo a lo mejor darle más importancia, ¿no? A los deportistas que los directivos. Darle más importancia a los deportistas que a los directivos. Sí, al final pensar una federación prácticamente funciona por los deportistas, ¿no? Prácticamente, pero bueno, eso algunas veces no parece que sea. En términos de recursos, de atención, ¿no? Porque, sí, claro, darle recursos a deportistas, a lo mejor que no tienen la oportunidad, llevarles a salidas y bueno, invertir más al final en los deportistas, que al final es lo que tiene yo creo que hacer una federación, ¿no? Invertir en sus propios deportistas. porque alguien que esté empezando, que tenga, yo qué sé, 16, 17 años, que vaya bien, que tenga buena pinta, ¿tiene, por ejemplo, acceso a psicólogos, tiene acceso a ese tipo de cosas o se los tiene que buscar siempre de forma privada? Muchas veces tienes que buscarlo de forma privada.
Aunque seas un talento emergente que ya estés Sí, al ganando en final tus categorías, ¿no? es complicado, a lo mejor del consejo superior sí que puedes optar por psicólogo, pero bueno, otras veces hay muchas veces que no tienes esa opción, ¿no? De psicólogo, de preparador físico, de nutricionista, y al final pues eso también es importante, ¿no? Ah, claro. Controlar todas esas áreas pues para mejorar el rendimiento. Claro, forma parte del aprendizaje del deportista, ¿no? Sí, cuanto ya no solo en judo, si en la preparación física no estás bien, pues Claro. es difícil que aguantes a lo mejor el combate, o si te cuesta dar el peso y no tomas, no sigues una alimentación, unas pautas, también te va a perjudicar en la competición. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de comer? Me encanta comer, ¿no? Me gusta comer mucho y bueno, pues yo creo Después que... de ganas el campeonato del mundo o una medalla olímpica, ¿qué pedirías si pudieras? Bueno, pasta yo creo sobre todo, Vale. o algo de carne también. Vale. Sí. Un chuletón o... ¿Algo particular que te haga alguien en particular No, como siempre estás fuera, ¿no? Pues al final te toca ir a cenar fuera, a algún restaurante que haya en esa ciudad. Y elegirías eso. Y elegiría eso, sí, seguramente. ¿Pasas mucha penuria? ¿Los judokas pasáis mucha penuria en términos de control, de cuidaros, de decir, vale, ahora estás unos 5 kilos por encima, pero de ahí Sí, no sí, te puedes pasar? al final prácticamente un mes antes empiezas a bajar, a controlar las cantidades, y lo peor es la semana y media antes de ese pesaje, ya es cuando empiezas a limitar bastante más, todavía a ser más restrictivo la comida y todo lo que comes. Pero también te pone un poco, ¿no? O sea, quiero decir, también te enciende porque te estás Sí, también acercando a la fecha, somos ¿no? masocas, ¿no? En ese sentido, que también nos gusta al final luego esa sensación que tienes cuando ha terminado el pesaje y te coges la botella de agua, ¿no? Y bebes, y empiezas a sudar otra vez, ¿no? Porque al final tu cuerpo está deshidratado y te pones a sudar y bueno, pues al final es una sensación, ¿no? que te alivia, ¿no? Porque dices, vamos, ya pasa lo malo. ¿Y tú crees que eso se puede resolver de alguna forma, esto de lo de los cortes de peso? ¿O es imposible, o sea, es inevitable siempre que haya un momento en el que tengas que dar un peso, siempre va a haber ejercicios los días antes para llegar lo más deshidratado posible? Porque así... Al final, cuando hay categorías de peso, la gente va al límite, ¿no? Claro. Entonces tú intentas estar en las mejores condiciones dentro de ese peso y bueno, pues subirte un poquito más para que al final, si todos lo hacen, están compitiendo con una ventaja de peso superior a la tuya. Claro, o sea, es que mientras haya... Bueno, pero es que tampoco se podría cambiar nada, porque lo que no se puede cambiar son los límites de peso. O sea, Claro, que por al eso final nos hacen que al día siguiente haya un 5%, que les pueda- intentar que claro. todo el mundo no se pase de esos 63 kilos, en este caso en la categoría de 60. Claro. Tú nunca te has planteado cambiar de categoría ni nada. No, de momento no. De momento, pues bueno, al final cada vez lo doy mejor el peso, entre comillas, ¿no? Cada vez me cuesta menos, también vas siendo un poco más disciplinado, ¿no? A la hora de comer, de la alimentación. Te conoces mejor, ¿no? Porque sabes también que al final eso pasa factura, ¿no? Si tú das más el peso o tienes que correr más de los días de antes, vas a llegar con las piernas más cansadas a la competición, y cuando vayan pasando esos combates, al final eso te afecta a ti en el rendimiento. ¿Y toda la vida ha sido así? ¿En el día de campeonato siempre ha sido así que todo sucede en un mismo día? Sí, siempre. ¿Siempre ha sido así? Siempre. Hostia. Siempre. A lo mejor es verdad que en algún campeonato sí que han hecho hace muchos años la final o el bronce al día siguiente, pero yo creo que prefiero que todo sea el mismo día, tanto para bien como para mal, porque luego al día siguiente o no puedes dormir por la noche, ¿no? Tienes dolores, estás reventado al día siguiente, otra vez vuelve a ponerte a calentar, a competir. Yo prefiero todo el mismo día. ¿Cuántos combates pueden ser en un mismo día? 4 o 6, dependiendo un poco del número de competidores. En unos juegos suelen ser 4 o 5, porque como solo se clasifica uno por país y se pueden clasificar hasta 18, pues solo puede haber más o menos 4 o 5 combates, porque luego hay invitaciones, plazas continentales y... ¿El primero es el más difícil de todos, el primer combate del día? Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final es donde más nervioso estás, ¿no? Una vez que pasas ya esa barrera, ¿no? Ya te olvidas un poco. ¿Y qué es donde crees que tienes que trabajar más tú, todavía? A tus 30 años... 30, ¿no? Son. 30, sí, hago 31 ahora en diciembre. ¿Qué es en donde más tenías que trabajar cuando tenías 20 años
¿Y qué es donde más crees que tienes que trabajar ahora? Bueno, con 20 años, pues sobre todo, pues un poco en todas las áreas, ¿no? Creo que, como te he dicho antes, creo que siempre se puede mejorar y siempre tienes que aplicar tener más recursos, ¿no? Al final, hacerle... Tanto en técnica como en fuerza, Sí. como mentalmente. O sea, con 20 años estabas por hacerte. Sí, prácticamente siempre puedes mejorar y bueno, pues añadir más recursos. Cuanto más recursos tengas, pues vas a tener más facilidad, ¿no? A la hora de crear incertidumbre, pues trabajar pues fuerza, resistencia, ¿no? Llegar a las mejores condiciones y bueno, y la parte psicológica, ¿no? Al final aprender pues eso, a olvidarte de las cosas que no dependen de ti, a centrarte en lo tuyo y, ¿Y hoy en día? y hoy en día pues igual, ¿no? Seguir... En todas las capas un punto más. Sí, No, en toda la... no vas a soltar tus debilidades, ¿eh? Por si acaso, Bueno, ¿eh? yo creo que tengo muchas, ¿no? Pero bueno, sí, sobre todo pues eso, en judo, pues intentar buscar recursos, cambiar, introducir algún detalle, alguna forma de agarre, de técnicas y bueno, pues en fuerza, pues seguir por el mismo lado. Porque el nuevo reglamento te implica un tiempo también de estudio, de análisis, decir, ostras, con esta nueva regla aquí tengo una oportunidad que hasta ahora no he estado trabajando. Ese tipo de cosas No se es que dan. haya cambiado tanto en la forma de la regla, pero sí que es verdad que han introducido esta puntuación que bueno, que puede hacer que el combate sea más corto, o a lo mejor que te tiren y cuando tú estabas cayendo boca abajo y no puntuaban, pues ahora lo puntúan y se acaba el combate. O sea que tienes que estar más pendiente y más concentrado durante O sea, todo ahora el- se puntúa si caes boca abajo también. No Porque boca eso antes abajo, no, ¿no? pero si tú apoyas el codo como para no caer, también lo puntúan. O sea, si tú te resistes apoyando el brazo para no tocar con el pecho, Claro, si tú caes como boca abajo, pero apoyando el codo, darían yuko. No siempre, depende un poco del árbitro que haya en ese momento y de la competición. o sea que sí que tiene que ver mucho con la interpretación también. Sí, también. También al Ostras. final un poco los idos, que son las amonestaciones, ¿no? que dan en el judo, depende un poco de la interpretación, porque a lo mejor lo que para ti es un ataque falso, para mí no lo es. Y ¿Qué es eso del ataque falso? un ataque falso es cuando tú vas a hacer un ataque, a lo mejor, y te has tirado de rodillas y te dan sido, te dan una penalización, digamos así. O sea, que vas a atacar y te tiras de rodillas. Sí, cuando vas a atacar, pues a lo mejor se te ha soltado el agarre o cualquier cosa y te has quedado clavado. medias. Sí, y a lo mejor algunas veces para ti te parece a lo mejor que ha sido un ataque falso y para mí no, porque a lo mejor sí que ha tenido que salirse de la acción para que pasase eso Hostia, pero eso condiciona mucho en medio del combate, ¿no? Porque si yo te voy a hacer a ti un ataque, tú te mueves bien, yo me caigo de rodillas y me penalizan como ataque falso, pero digo, joder, pues si es que he ido a por él y nos ha dejado. Ya, pues sí, y no puedes hacer nada, o sea que tienes que seguir el combate y bueno, luego hay otras cosas a lo mejor que cuando te salías de la zona del área de combate era sido, ahora ya eso no lo han quitado, por ejemplo, ahora puedes salirte y sin que haya penalización, entonces bueno, es una forma a Pero lo se puede mejor alargar mucho los combates, ¿no? puede alargarlo, sí, pero como han introducido también el yuko, pues ¿Qué es también eso? la puntuación que te he dicho antes que te he Vale, comentado. vale, lo del... Sí, la entonces eso también lo compensa un poco. Qué interesante, ¿no? Sí, cada vez hay que ir adaptándose a las nuevas formas de arbitraje. Y luego, alguien como tú, por ejemplo, que está tan metido en la técnica más precisa posible en el combate, obsesionado por hacerlo todo lo mejor posible en todo tipo de circunstancias y ampliar tu cajita de herramientas, ¿a veces haces también judo solo por pasártelo bien, en plan con colegas, venga, vamos a echar un rato jugando? Bueno, es que no. Sí que es verdad que me divierto, ¿no? Cada vez que aunque esté entrenando, ¿no? Yo creo que es fundamental divertirse, pasárselo bien durante los combates, en el entrenamiento. Creo que al final, cuando llegas al entrenamiento y tocan randoris, al final es lo que todo el mundo estamos deseando, ¿no? Randori se llama. Randori, sí, al final Y es eso como es el como combate, como un combate combate, pero sí, pero en el entrenamiento. Vale. Y al final tú es lo que estás deseando, ¿no? Es lo que a todos lo que a todos nos gusta, ¿no? Al final hacer combate, pelearse ahí
y pasárselo bien. ¿Eso se hace al final de cada sesión o qué? Bueno, tú haces un poco de calentamiento, un poco de uchikomis, que es repetición de las técnicas, y vas calentando, un poco preparando al cuerpo hasta que ya más o menos nosotros hacemos 1 hora y luego otra hora suele ser de randori, más o menos ese suele ser nuestro entrenamiento. ¿Y cuántos sois más o menos en ese momento, vosotros ahí en Brunete? Pues seremos como unos 60, 70. ¿Tanta gente? Sí. ¿En serio? Sí. Wow, ¿qué tan grande es eso? Sí, nos lo ampliaron, la verdad, está ahí en el Polideportivo José Ramón de la Morena y nos ampliaron porque ya éramos muchos los que estábamos ahí entrenando. O sea, que posiblemente judo en Brunete sea el epicentro de España de judo, ¿o Sí, no. ¿Sí? Sí, ahora mismo Brunete, junto casi con Valencia, es uno de los 2 sitios que mayor gente hay de entrenamiento. O sea, que la cantera está, en cierto modo, protegida y alimentada. Bien. Sí, lo que pasa que, bueno, pues pueden pasar durante esos años muchas cosas, ¿no? Que gente a lo mejor que tenga lesiones, que se retire por diversas problemas o cuestiones, pero sí, la verdad es que al final ahora mismo el judo español está en un buen momento. ¿Cuántos medallistas olímpicos tenemos en España de judo? De chicos 2. ¿Solo 2? Chicos 2, sí. Y de chicas 1, ¿no? Y no? chicas tenemos Isabel Fernández 2 veces, Miriam Blasco. Ah, ostras, es verdad. Miriam Blasco y se me queda, no me sale ahora el nombre. Pero 3 chicas y 2 chicos. Creo que sí. Medallistas. ¿En toda la historia? De la historia. ¿En serio? ¿Eres el segundo? Segundo chico, sí. La hostia eso, ¿eh? Yo ya sé que a ti no te gusta celebrar los Yolanda Soler. Yolanda Soler. Estabas ahí con Estaba el ahí pensando, tiki. Digo, no me sale ahora. Claro, porque además el anterior fue como hace 20 años, ¿no? La última 24 años llevamos sin sacar una medalla, que fue la de Isabel Fernández. Fíjate. Sí, desde Sydney llevamos en judo sin sacar una medalla. Es verdad que hemos sacado 5º puestos, hemos sacado diplomas, que al final en judo o eres tercero o eres 5º. No hay 4º, porque como hay 2 terceros... Claro. Y... De las 2 semifinales que quedan, ¿no? Bueno, claro. Después de Se hacen las 2 semifinales, los perdedores de las semifinales hacen con el bronce. Con la repesca. Claro. Y llevamos 24 años sin sacar una medalla en unos Juegos Olímpicos. Pues es un súper logro. Eres un tío humilde y prudente, pero es un súper logro. O sea, haber llegado a... Además, después de Río y de Tokio, en el que... ¿Qué pasó en esos 2 combates? O sea, ¿lo podrías extraer? O sea, ¿tú tienes una opinión sobre eso? Sí, bueno, en Río fue un poco... Bueno, era joven, la verdad es que tenía el primer combate con el alemán, que le había ganado durante todo el ciclo, las 2 o 3 veces que nos hayamos visto la clasificación, le había ganado y bueno, le llevaba dominando todo el combate, pero al final me marca 10-15 segundos antes de que termine y es imposible remontarlo y bueno, pues pierdo. Y luego en Tokio, pues bueno, yo creo que ha sido un poco nos influyó un poco, yo creo, la presión, ¿no? de mediática, ¿no? Al final, en el Campeonato del Mundo, unos meses antes, conseguimos sacar 4 medallas en el Campeonato del Mundo de judo. Y bueno, pues la verdad es que ya llevamos ahí 20 años sin conseguir una medalla, ¿no? Todo el mundo esperaba de que el judo diese alguna medalla a la delegación española. Y yo creo que eso no nos pudo al final. Yo tenía el primer combate con un francés, que le había ganado unos meses antes en la final del Campeonato de Europa y bueno, pues eso la verdad es que me hizo a lo mejor esa presión, ¿no? Que no pudiese rendir al máximo y no poder dar el 100% dentro del tatami. En total consiguió marcarme en la técnica de oro y en judo es lo que tiene, ¿no? Al final si tú no llegas a cuartos, se termina la competición, no hay repesca, no hay nada y para casa. Claro, es que en esa época yo me acuerdo que tu nombre sonaba mucho en todas partes. Empezó, a lo mejor la prensa se puso un poco pesada, ¿no? Claro, al final, pues bueno, lo que tiene, ¿no? Tanto la para ilusión. bien como para mal. El judo es uno de los deportes, el primer deporte, uno de los primeros deportes que puede conseguir medallas, porque al final, como termina el primer día, claro, se puede conseguir. El medallero se arranca con vosotros. Claro, entonces, pues bueno, habíamos sacado medalla en el Campeonato del Mundo, había sacado medalla en el Campeonato de Europa ese mismo año, había quedado campeón de Europa, bronce mundial, y ya teníamos los Juegos, entonces llegamos en una buena forma
a Tokio, pero bueno, al final pues es lo que tiene, ¿no? Este deporte, que tanto para bien como para mal, que todo termina el mismo día. Y que es muy rápido. Es muy rápido, sí, tienes que estar centrado al 100%. O sea, es que cualquier decisión Cualquier que se despiste te despiste deja un fuera. poquito. Pues te estrangulan, te tiran, marcan y pon, se termina. Pero eso pasa con todos los deportes de combate, ¿no? Yo creo que todos los deportes de combate tienen esa parte bonita, ¿no? Jolín, puedes llegar a 10 o 12 asaltos en el boxeo, pero también te pueden meter Prácticamente, un sí, KO al en final el primer minuto. es lo bueno, ¿no? Y que no hay un favorito, porque al final también los favoritos también pierden. ¿Os decís cosas cuando estáis ahí enganchados en el...? No. ¿En serio? No se habla, no. Ahí tú no te da tiempo, tampoco estás pensando, estás luchando, no te da tiempo ni a pensar ni a decir nada. ¿Y se ve algo con la cabeza tan agachada? Sí, Pero a veces que prácticamente. estáis enganchados de una forma que dices, ¿cómo te estás enterando del movimiento que está haciendo el otro? Sí, prácticamente pues un poco por la sensación, ¿no? Sí, Por cómo... por cómo te mueves. Como ya los tenemos estudiados también, prácticamente sabes desde qué agarre te va a atacar o qué es lo que va a hacer. Si le tuvieras que explicar a alguien totalmente ajeno a este mundo que es el judo, ¿cómo podrías explicárselo? Bueno, yo creo que el judo es un deporte de oposición en el que consiste en derribar, ¿no? al oponente, intentar que caiga con la espalda totalmente al suelo. ¿Y una vez que le tienes en el suelo? Si ha caído totalmente con la espalda, se termina el combate, sería ippon. Si cae de costado y de rueda, sería wasari, que digamos que es la mitad de un ippon, con 2 terminaríamos. Y si cae de costado, sería yuko, y ahí puedes marcar todos los yukos que puedas durante 4 minutos. Y luego tienes el suelo, que es, imagínate, has caído, has marcado yuko y se pone boca abajo, y tú puedes inmovilizarlo, puedes estrangularlo o luxar, pero solo la articulación del codo. Solo la articulación del codo. Sí, solo puedes luxar el codo. O sea que me están entrando ganas de meterme en ese mundillo. Me parece súper interesante. Y en términos de deporte para la defensa personal, probablemente sea el deporte más amable para la defensa personal y también más útil. yo creo que sí, yo creo que al final lo utilizan mucho, ¿no? Para eso, para el tema de defensa personal, para policía y demás, también trabajan judo, con el judo. Que no estaría a lo mejor de más tener eso también a lo mejor dentro de la enseñanza en deportes, así como tenemos otro tipo de deportes que desde pequeños se nos ponen en el cole. Sí, Quizá ese creo que tipo sería ¿no? un buen deporte, ¿no? O cualquier arte marcial. Por ejemplo, en Japón es obligatorio, ¿no? El judo en el colegio. Y bueno, pues creo que al final todo eso va sumando, ¿no? A los chicos, a la sociedad. Porque es curioso que son deportes que en principio son de contacto, o que son deportes que no son, no son tan típicos en lo que entendemos como deporte, pero a la vez son de los que más te enseñan sobre el respeto, sobre el honor, sobre... Sí, los valores que tienen, ¿no? Pero bueno, al final el judo es uno de los deportes con más licencias, ¿no? En España. Antes del COVID era el cuarto, ahora después del COVID no sé cómo está, pero está entre los 5 o 6 primeros deportes con más licencias de toda España. Sí, está fútbol, baloncesto, luego caza tienes también, golf y al final porque tienes que estar licenciado para poder practicarlo. O sea, que está en el top 5 judo, ¿eh? Sí. ¡Hostia! Sí, es uno de los deportes más practicados. Al final en los colegios muchos, los chavales hacen judo. ¿Te ves practicándolo toda la vida? ¿O qué? Sí, seguramente sí, con otra forma, ¿no? Pues más tranquilo, pero sí, al final veo el judo como una parte de mi vida. Tienes, me imagino que habrás visto, y también en Japón habrás visto gente muy mayor haciendo judo, ¿no? Que impresione, que digas, wow. Sí, bueno, de hecho hay campeonatos de veteranos también, ¿no? A lo mejor ves hay un campeonato de Europa o campeonato del mundo de veteranos y tienen 78, 80 años, están compitiendo. Con una movilidad Sí, que alucinas. Están y una compitiendo. fuerza. O sea que la verdad es que al final todo el mundo de cualquier edad puede practicar este deporte.
Oye, pues fíjate que tenía un poco la percepción de que quizá el judo no estaba en su mejor momento. Esto es cosa mía, ¿eh? Yo no tenía ninguna información ni ningún dato sobre esto. Yo era una cosa mía. Me alegra saber que, joder, que hay tanta gente empujando este deporte. Seguramente que como todas las federaciones en nuestro país podrían estar un poquito mejor en términos deportivos, culturalmente con lo que significa para nosotros los españoles el deporte, que seguramente llegaríamos mucho más lejos. Y a lo mejor también evitaríamos que en momentos de estos en los que se va viendo como una generación va consiguiendo cosas y luego llega a unas Olimpiadas y hay muchísima presión para que consigan ya rematar ese ciclo, pues que con una estructura un poco mejor consolidada, pues a lo mejor conseguiríamos que se obtuvieran mejores recompensas. Pero bueno, lo que está claro es que no sé si llamarlo en términos de precariedad, porque es verdad que en términos de recursos, si miras lo que se destina en España al judo con lo que se destina en Francia, ya en países de Emiratos y tal, olvídate, ahí esto es otra locura, o China, Rusia, tal. Pero ya viendo un poco los recursos que se destinan y lo que habéis conseguido algunos, o sea, es una auténtica flipada. Sí, si tuviésemos la suerte de tener el presupuesto que tiene a lo mejor Francia, ¿no? Pues yo creo que podría cambiar mucho, ¿no? Pero ya no solo en judo, sino yo creo que al final en todos los deportes, al final en cada deporte prácticamente España consigue muy buenos resultados y bueno, pues yo creo que al final eso también, si aumentas la inversión, van a conseguir muchos mejores resultados y también va a ser bueno, ¿no? Para la sociedad, porque al final lo estás asociando con el deporte, ¿no? La marca España y bueno, pues ¿qué van a querer todos los chavales, ¿no? Practicar el deporte de su fan. Total. Porque ¿tenéis alguno por ahí ya que le estáis viendo despuntar, que decís ahí en el equipo, en el club, que digáis, bueno, aquí este y este o esta otra, estos son carnaza de Olimpiadas? Siempre hay, ¿no? Y luego incluso a lo mejor el que pensabas, buah, no va a conseguir nada, ¿no? Que no está consiguiendo los resultados ahora mismo, llega un momento en un año y cambia totalmente y empieza a conseguir resultados y va para adelante. ¿Ese es un cambio que crees que tiene mucho que ver con la cabeza? Tú que llevas tantos años en esto. Sí, yo creo que también es importante la cabeza, ¿no? Al final tú vas a una competición, pierdes, es complicado volver a levantarse, ¿no? Y volver a conseguir una victoria, pero al final creer en ti, ¿no? En el trabajo que has hecho, creo que al final es importante. Pero ¿cómo consigues creer en ti a ese nivel? Porque una cosa es creer en uno y otra cosa es creer en que tú puedes ganar a ese otro que lleva ganando 6 años seguidos. Bueno, al final llegas a una competición, llegas y haces un combate a lo mejor con uno que es un top, ¿no? Y le ganas y eso te enchufa para el siguiente combate y es cuando has empezado y ya de ahí no te baja nadie, ¿no? Del podio. Claro, pero ahí estás poniendo el condicionante de que ganas ese combate. Claro, pues o le haces un buen combate y bueno, te das cuenta que a lo mejor no estás tan lejos de esa persona o vas a un campo de entrenamiento y haces con esa persona, con ese rival y te das cuenta, pues eso, de que también le puedes ganar tú, que le has tirado. Al final, en judo todo el mundo cae. Todos caemos ahí en el tatami. Eso es bueno, ¿no? Tú vas a Japón y por mucho que seas campeón del mundo, llegas con gente que a lo mejor no tiene medalla, ¿no? Que gente que entrena ahí en la universidad porque le gusta y te tiran, ¿no? O sea que en Japón, por ejemplo, cuando vas, todos ahí te tiran. Prácticamente tienes que estar concentrado 100%. Es una buena forma de llevarlo luego al resto de las cosas de la vida, ¿no? Porque... hombre, yo entiendo que a nivel de actitud te tiene que fortalecer para otras cosas de la vida. El enfrentarte a una carrera en la que creo que creer en uno mismo en una profesión como la tuya significa cosas muy diferentes que en las que el resto de las personas vivimos habitualmente, pero sin embargo, en su raíz y en lo importante son muy parecidas. Lo que ocurre es que no nos tenemos que enfrentar a ellas el resto de las personas de la forma en la que te tienes que exponer tú. Porque tú te tienes que exponer muy frecuentemente a ese ejercicio de creer en ti, de encontrar esas sensaciones que te hagan sentirte bien, capaz de que puedes llegar a eso, ¿no? Y joder, después de 2 Olimpiadas en tu caso, que son 8 años, ¿no? Más los preparativos. O sea, si piensas desde que empezaste en Río hasta que llegaste a Río,
Aunque por medio hayas ganado campeonatos muy, muy importantes, pero claro, para vosotros las Olimpiadas os generan el equilibrio más importante. Lo más importante, ¿no? sí, el objetivo. Es el que final. marca un poco dónde estás. Y claro, después de esos 8, 10, 12 años de ciclo en el que no parecía que estén pasando las cosas, ese esfuerzo constante de creer en uno mismo, por mucha gente que tengas alrededor, es un trabajo interno de uno. O sea, nadie va a mover las manos como tú, nadie va a mover los pies, nadie va a mover la cadera como tú. Al final es trabajar, esforzarse y bueno, darse oportunidades, ¿no? Cada día, en cuanto no pasa, es igual que una posición, ¿no? Al final no, hay veces que no apruebas a la primera en una posición para policía, para lo que sea, ¿no? Para juez o lo que sea. Al final necesitas seguir trabajando, seguir esforzándote, ser disciplinado hasta conseguir ese objetivo. O por lo menos luchar y darlo todo para intentar conseguir ese sueño o esa ilusión que tengas. Sin garantizar ningún tipo de resultado, pero sí garantizando que la disciplina y el esfuerzo traerá cosas, ¿no? Sí, al final yo si no hubiese sacado esa medalla, ¿no? En los Juegos hubiese estado contento, porque al final me he esforzado de dar el máximo, lo he intentado hacer lo mejor posible, no puedo reprocharme nada porque he luchado, he trabajado al máximo para conseguirlo. Lo he conseguido, genial, no lo he conseguido, pues bueno, por lo menos he dado todo, he dado mi 100% para intentar conseguirlo. Creo que eso es muy importante. Vamos a estar ahí esperando Los Ángeles a ver si puedes estar allí, a ver si las cosas van bien. Y bueno, en noviembre, que es el siguiente momento. El año que viene entiendo que hay mundial y de todo, ¿no? Sí, todos los años en judo tenemos años, Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo. Sí. ¿Y dónde es eso? ¿El año que viene? El año que viene el Campeonato de Europa en Georgia y el ¡Hostia! Campeonato del Mundo en Bakú, en Azerbaiyán. ¡Hostia! Madre mía, pues se pone... Estará ahí un nivel que te cagas, ¿no? De la gente local, ¿o qué? Sí, al final, bueno, lo único que ellos tienen pueden llevar a dos por peso, pero bueno, prácticamente en todos los campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, es lo mismo, da igual que sea en España, que sea en Francia, que donde sea. O sea, la participación es la misma, no por que lo hagan en Georgia o en Azerbaiyán o en Japón cambia la... Claro, pero el público, la energía, el que están en su casa, eso tiene que eso también sí. empujarles un punto la más, afición ¿no? que hay para el judo no es Claro. increíble para todas las luchas. Cuando vas a ir a un campeonato está a reventar, ¿no? el pabellón. ¿Y eso te pone más o no te genera nada? ¿Te da igual? Al final, pues bueno, te aíslas, ¿no? Y tú piensas en el combate. Hay muchas veces que te centras, ¿no? Ahí en lo que estás haciendo y es como si estuviese todo el mundo en silencio en el pabellón. ¿Tienes algún ritual que sigues antes del combate? No suelo pues calentar, estar ahí pendiente un poco de lo que vamos a hacer, escuchar música y estar tranquilo, ¿no? Yo creo que al final estar tranquilo hasta el momento que vas a salir al combate. Sabiendo que te están mirando millones de personas. Pero eso no piensas en ello, no piensas no piensas en ello porque al final estás enfocado, ¿no? Estás pensando en lo que vas a hacer. Entonces no estás pensando en quién me está viendo Sí. o en nadie. Es un concepto abstracto, ¿no? Ese de la gente que esté mirando, ¿no? Eso es algo Claro, que no te puede afectar en ese momento. No afectas porque como no piensas en ello, al final no te puede afectar en algo que no estás pensando. En cambio, si en vez de pensar en el combate estuvieses pensando, joder, es que me está viendo no sé quién, tal cual, tengo que hacerlo bien, eso te crea más presión y entonces al final estás olvidando lo que depende de ti. Y entonces el año que viene entiendo que según el europeo y luego el mundial, tú seguirás construyendo en tu cabeza un poco el siguiente paso, ¿no? Sí, a partir ya de ahí ya vamos viendo en qué forma estamos y bueno, ya habrá empezado en mayo la clasificación para los Juegos Olímpicos, pues bueno, pues son 2 años de clasificación donde te cuentan los 5 mejores resultados del primer año y los 5 mejores del siguiente y a partir de ahí pues ya clasificas para Los Ángeles. El cardio es importante, entiendo también, ¿no? Sí. O sea, subís mucho de pulsaciones y eso lo entrenáis lo suficiente. Sí, por lo visto eso en la preparación física, lo que tenemos, pues bueno, vamos adaptando y hacemos series de sesiones de resistencia, ¿no? Durante toda la semana. Pero en tatami.
No, No. el airbike corriendo Vale, vale. en circuitos, ahí va subiendo pulsaciones. ¿Hacéis altura vosotros también de vez en cuando o no? No, nosotros no. A altura no vamos. llegáis a eso, ¿no? No. Pero sí que hacemos sesiones ahí en la airbike, en 20 segundos all out. ¿Te ¿no? gusta o eso no mucho? No mucho, ¿no? Es Horroroso. la muerte, eso, ¿no? Te dan unas ganas cuando terminas a lo mejor de vomitar, de todo lo que... La intensidad, ¿no? Que le has metido 20 segundos a tope, 10 de descanso. Hazte 10 series de esos y aunque termines el entrenamiento en 15 minutos, hostia, ¿cómo terminas? Reventado. ¿Y te he visto que no llevas ningún dispositivo de estos nuevos de como el Whoop o el anillito de Laura o no sé cómo se llama? No, la verdad es que no. ¿Lleváis estas cosas vosotros? Hay amigos que sí que lo llevan, pero bueno, es que me dicen que sí estoy cansado ya, pero sí, aunque me diga que estoy cansado, tengo que hacer 6-7 combates hoy, o sea que me da igual. Prefiero no saberlo. Prefiero no saberlo. Y luego al final, pues eso, hay veces que estás cansado y justo ese día consigues que el entrenamiento sea mejor, ¿no? Al final cambias esa sensación de estar cansado y consigues convertirlo en un buen día. Pero sí es algo entonces que has pensado en algún momento, ¿no? O sea, que sí que sobre eso tú tienes ese criterio de no me convence que la tecnología me diga si tengo que descansar o no tengo que descansar. Claro, es que al final tú llegas al entrenamiento y no te dice, hoy hay 6 combates, hay que hacer 6 combates, a no ser que digas, que te diga, estoy reventado, Kino, y te dice, bueno, pues haz menos, ¿sabes? Pero bueno, porque nos ve entrenar y sabe la carga que llevamos a lo mejor, ¿no? Pero sabes que hay que hacer combate porque luego el día de la competición, da igual que estés cansado que no, que tienes que salir. Entonces, claro. Pues bueno, una cosa es tampoco pasarse, ¿no? Porque al final eso puede producir lesiones y problemas, pero bueno, siempre tienes que estar ahí entrenando y dando el máximo. Hay momentos de entrenamiento donde tienes que acumular más carga y luego momentos un poco que es más se acerca a la competición y bueno, tienes que bajar esa carga, subir a lo mejor un poco la intensidad y regularlo más para llegar a las mejores condiciones posibles. Sí, es que yo tengo ahí un poco de opinión encontrada con esto de las bandas, ¿no? De la tecnología nueva, porque me parece que son datos muy interesantes, pero por otro lado creo que también se está perdiendo un poco por un lado, el aprendizaje del propio deportista de entender qué quiere decir eso de escuchar su cuerpo, ¿no? Que hasta hace poco era súper importante entender qué quiere decir conocerse y escuchar tu cuerpo para aislar lo que pueda ser la pereza o un día que no tienes las ganas con de verdad estar cansado o estar en un proceso en el que necesitas descansar, ¿no? Eso es algo que los deportistas hemos tenido que aprender cuando te decían tienes que escuchar a tu cuerpo. Vale, ¿qué cojones es escuchar el cuerpo? Pero los dispositivos, que ahora, por ejemplo, en mi deporte, en el ciclismo, lo lleva todo el mundo, para ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca, entre latidos, en el descanso, y condiciona demasiado tu siguiente sesión. Y a mí me pone un poco nervioso eso. Me parece que no tanto por el momento de hoy, sino por hacia dónde va esto. Porque desde luego esto va a ir a más, porque hay un mercado gigante que explotar, sobre todo en el deportista amateur, de dale más información, pero creo que al final nos convierte a todos un poco en lo mismo. Y no tengo tan claro que siempre a mejor. Yo creo que está bien que tengamos datos, cuanto más información mejor, pero también hay que saber interpretarla, ¿no? Al final tienes que ser consciente un poco de toda esa información, porque hay veces que tienes eso, pero no le das la importancia a lo mejor que puede tener. Entonces, pues tú tienes que entrenar, si tienes que entrenar, pues bueno, tú ya más o menos con el cuerpo ya sabes si estás cansado, si no, o cuando estás haciendo pesas, si ayer te pusiste 80 kilos en press de banca y hoy te cuesta más, pues ahí ya sabes, ¿no? Que a lo mejor es que estás cansado, ¿no? Es verdad que a mí no me gusta mucho, a lo mejor pues, me pongo el reloj cuando voy a correr, pues para ver un poco... Claro, para esa sesión en particular. Sí, claro. para ver qué velocidad he ido o cómo ha ido, ¿no? Pero más que nada para ver el GPS o a lo mejor entreno con el encoder, ¿no? Para que me dé la velocidad de la barra. ¿Qué es eso? El encoder es para medir la velocidad con la que tiras la serie, sí. O sea, la repetición. La repetición. Sí. ¿Y eso dónde se pone? Eso se engancha en la barra. Vale.
¿vale? Y es un dispositivo que te mide la velocidad. ¿Con un acelerómetro? Sí, Ah, te vale. mide la velocidad para saber pues, si con 70 la has movido a 1 metro por segundo y en 3 semanas la mueves a 1,05. Hostia, qué Pues interesante, eso me quiere mola. decir que has mejorado respecto a la velocidad y la fuerza respecto a esa carga. Porque a vosotros os pasa un poco, entiendo, como los pilotos, ¿no? De motos y demás, que es como que necesitáis la máxima potencia y fuerza posible sin aumentar demasiado músculo, Sí, al ¿no? final, Que sería demasiado peso. claro, va subiendo la musculatura, entonces te va a costar mucho más dar el peso. Claro, y necesitas tener esa capacidad que comentábamos de las fibras rápidas, que son las que, además, con el paso de los años cada vez tenemos más las fibras lentas, por eso se nos da mejor los deportes de resistencia que los deportes explosivos, pero hay que esforzarse en el entrenamiento explosivo casi a cualquier edad. Es súper importante. Es el que se activa cuando vas a dar un salto, es el que se activa cuando Cuando te vas a caer. Claro, exacto. Sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Te agradezco mogollón que hayas venido. La verdad es que me ilusiona mucho meter un trocito de judo en este proyecto. Y jolín, que no te lesiones, que estés mirando el mundo igual de bien, que se te ve un tío muy ordenado y con la cabeza bien puesta. Y que el año que viene estaremos ahí para animarte en europeos, mundiales y a tus compis. Y luego ya, si las cosas van tirando para adelante, ojalá estés también en Los Ángeles. Así que muchas gracias por estar por aquí. Bueno, esperemos que todo vaya bien y bueno, igualmente que vaya genial. Y nada, muchas gracias por poder compartir un poco de judo, ¿no? en tu canal. No te perdonaré que no hayas traído la medalla. Tampoco te lo dije. La sigues teniendo, ¿no? La sigo teniendo. De hecho, me la cambiaron hace poco porque salió defectuosa. No te he querido preguntar por eso, pero lo leí por ahí. Salió defectuosa y nada, la semana pasada o la anterior nos volvieron a dar el cambio. O sea, ¿Y qué has hecho con la vieja? No, la vieja la tuvimos que dar. Claro, se la llevaron, ¿no? Se la llevaron antes de que nos diesen la otra. O sea que No hay mercado negro de... Nada, hubo unos meses que estuve sin medalla. Pero ahora está perfecta. Ahora está bien. Vale. Vamos a ver cuánto dura. Igual habías cogido cariño a la otra ya. Sí. Que dices, bueno, con sus defectos era la que... Cariño, sí, mucha gente me decía, ¿no? A lo mejor de que no la des porque es la que ha subido al podio, pero bueno, quería tenerla en buenas condiciones. Claro. Al final estaba reventada la medalla. ¿En serio? Qué cosas, ¿no? Sí, estaba fatal. Parecía que a los 3 meses que habían pasado a lo mejor 30 años por ella. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Se había deteriorado así tanto? Sí, todas las de bronce salieron defectuosas. Ah, o sea, fue una hornada completa de... Sí. ¿Ah? Y nos la cambiaron, pues bueno, quien lo pidió han hecho el cambio. Bueno, pues un día me paso por ahí y me la enseñas. Te la enseño. Muchas gracias, Fran. Gracias a ti.